semanas, mis amados hermanos, estaremos viendo esta serie que se llama Llévame a la cruz, la cual va a culminar justamente en Semana Santa, en el domingo de Resurrección. Así que no son muchas, pero considero que es bastante importante. El tema para hoy se llama amor extravagante. Y podríamos decir contracultural también, el término, ¿verdad? O sea, usted puede ponerle el término apropiado. Yo le puse extravagante, pero usted podría también decir contracultural, que va en contra de la corriente, ¿cierto? Y vamos el día de hoy, Mateo capítulo 26, versículo 1 al 13, es lo que vamos a estar estudiando. Y básicamente son los capítulos finales del Evangelio de Mateo. Todos sabemos que la Semana Santa es un tiempo en que nosotros nos centramos especialmente en Cristo, la cruz y los acontecimientos que son antes o previos al viernes, jueves y viernes santos y domingo de resurrección. Y como vamos a ver al estudiar la cruz, hermanos, para Jesús no fue de ninguna manera una sorpresa. No, Jesús fue voluntariamente a la cruz. Jesús permitió que el Padre en su soberanía lo llevara a la cruz, donde Él iba a morir, iba con ese acto expiar nuestros pecados. Y es mi oración que a medida, hermanos, que nosotros podamos seguir el camino de Jesús hacia la cruz a través de estos capítulos finales del Evangelio de Mateo, esto también se convierta en un clamor en cada uno de nuestros corazones. Señor, a mí también llévame a la cruz. Guíame a la cruz donde murió Jesucristo, mi Salvador, para que yo también tome mi cruz y te siga. Nuestro viaje comienza en Mateo 26, pero antes de la lectura, vamos a leer los primeros 5 versículos, ¿les parece, hermanos? Capítulo 26, los primeros 5 versículos, y luego estaremos orando. Mateo 26, versículo 1 hasta el versículo 5. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Oremos, por favor. Amado Padre, gracias por tu palabra. Añade bendición a esta lectura. En esta hora anhelamos, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, anhelamos de tu palabra que sacie nuestra sed más profunda. Señor, háblanos en el poder de tu Espíritu Santo, de tal forma que salgamos transformados y no meramente emocionados. Señor, que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros de acuerdo a las necesidades que tenemos. Tú nos conoces, somos ovejas de tu prado. Por favor, sácianos de ti, y que tu palabra, Señor, pueda ser como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Sensibiliza nuestro corazón y abre nuestros oídos, que aunque nuestros oídos físicos quieran cerrarse, nuestros oídos espirituales estén abiertos para ser receptores, Señor, de lo que tú quieras transmitir en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Tomen sus lugares, por favor. Al estudiar estos capítulos finales, hermanos, del Evangelio de Mateo, nos vamos a encontrar en terreno santo, porque estos capítulos nos cuentan los eventos finales que condujeron a la cruz a Jesús. Y vamos a estar viendo la semana que precede a la muerte y la resurrección de Jesús, porque es la más importante de toda la historia de la humanidad. No hay ningún otro segmento de la historia que sea más importante en todo el mundo. Y Mateo comienza su relato de la pasión con un ungimiento o una unción, un acto extravagante de amor por parte de alguien que entendió que la muerte de Cristo estaba cerca. El escenario de este hermoso acto de amor es la predicción de Jesús sobre su muerte en los versículos 1 al 5 que acabamos de leer. Jesús está prediciendo su muerte. Fíjese bien, voy a volver a leer, permítame volver a leer los primeros dos versículos para ir desarrollando este sermón en esta mañana. Y tome en cuenta la lectura. A veces lo leemos muy rápido, pero necesitamos meditar en ello. Dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, fíjese esto, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Aquí en el versículo 1, si usted se da cuenta, Mateo nos alerta de que el ministerio de enseñanza pública de Jesús ha llegado a su fin. Por eso dice acabado, ha culminado su ministerio público. Jesús ahora dirige su atención hacia un solo objetivo, y ese objetivo es la cruz. Faltan solamente 2 días para la Pascua. Sus discípulos, ellos también saben que se acerca la fiesta grande, pero lo que no entienden es que realmente Jesús les estaba hablando de la verdadera Pascua. El cumplimiento de todas las Pascuas que alguna vez celebraron a lo largo de todos los años precedentes, ahora está solamente a 2 días. Jesús, el Cordero Pascual, sería sacrificado. Y de hecho, hermanos, esta es, lo que menciona acá, es la 4ª vez que Jesús les dice a sus discípulos que sufriría y moriría en Jerusalén. Pero fíjense esto, en esta oportunidad es la primera vez que Jesús les da un marco de tiempo específico, porque ahora sí les dice 2 días, con mucha claridad. Con esta declaración, lo que Jesús está haciendo es mostrar su voluntad de someterse al Padre para ir a la muerte. Es decir, Jesús está de alguna manera manifestando esa aceptación que el plan de Dios tiene para su vida. Y es como si Jesús estuviera diciendo: llévame, llévame, Padre, a la cruz. Aquí estoy. Y note esto, que Jesús en este pasaje se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y esto se repite pues varias veces en el Evangelio de Mateo. De hecho, este título de Hijo del Hombre es tomado del libro del profeta Daniel, donde se dice que uno como el Hijo del Hombre entra a la presencia de Dios y recibe toda autoridad, toda gloria, todo poder soberano, y todos los pueblos y todas las naciones y todas las lenguas lo adoran, y Él recibe el reino eterno. Hermanos, Jesús es el Hijo del Hombre. Él es el soberano.
Él tiene el control total sobre todo lo que sucederá en los próximos días. Él ya sabe. Es verdad, hermanos, que será entregado para ser crucificado. Pero ¿saben qué? A Jesús nadie le quita su vida, sino que Jesús da su vida voluntariamente. El camino a la gloria pasa directamente por la cruz. Y Jesús no vacila ni siquiera un instante en decir: Padre, llévame a la cruz que ya tú tienes preparada para mí. Él sabe, y a pesar de eso, llévame, Padre, a la cruz. En los versículos 3 al 5, los líderes religiosos se reúnen para poder conspirar en contra de Jesús. Permítame volver a leer, dice el versículo 3 al 5. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para poder prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Aquí, hermanos, hay ecos del Salmo 2, que es un salmo mesiánico que nos dice cómo los gobernantes se reunían y conspiran contra el Señor y su ungido. Salmo 2, 1 y 2. Es un salmo mesiánico que habla justamente de este momento. Y observe esto aquí en Mateo, que los líderes, hermanos, no se reúnen hasta que Jesús anuncia primeramente a sus discípulos. Jesús anuncia su muerte, que está próxima a aquellos que estaban cerca de él, y después es que se reúnen estos líderes. No sé si se entiende el orden. Fíjese esto, porque esto es valioso e importante que nosotros lo notemos, porque es casi como que Jesús les está dando permiso a ellos para que procedan con lo que tenían en su mente. No lo hacen antes, sino que después que Jesús anuncia a sus mismos discípulos lo que iba a pasar. Jesús se someterá a todos los acontecimientos venideros, pero no nos equivoquemos, es Jesús quien tiene el control de todas las cosas. Él sabe que ha llegado la hora en que Él pueda decir: Padre, llévame a la cruz. Los líderes religiosos quieren arrestar a Jesús y quieren matarlo, pero tienen miedo a la multitud que se ha reunido en Jerusalén. En esos momentos probablemente, no hay números exactos, pero dicen que había entre 1 millón y 2 millones de personas que llegaban de todo el territorio, que de lejos llegaban para celebrar la Pascua, porque era la celebración más importante que había. Estiman que en Jerusalén los habitantes que vivían normalmente en Jerusalén eran entre 70 a 100,000 personas máximo. Pero en la celebración de la Pascua llegaban de todo lugar para esa gran celebración. Es la razón por la que ellos tenían temor. Es decir, la mayoría de los que estaban en Jerusalén para la celebración de la Pascua eran peregrinos. Solamente venían para esa celebración. Jesús acababa de resucitar a Lázaro de entre los muertos, y a principios de semana había entrado a Jerusalén, lo que nosotros denominamos o conocemos como el Domingo de Ramos, porque al entrar Jesús a Jerusalén les tendían sus túnicas, les tendían palmas para que Jesús pasara montado en un pollino. Y cuando él entraba, dice que toda la gente lo alababa, toda la gente le echaba porras, toda la gente lo aclamaba. Y los líderes religiosos, ellos habían visto eso, por esa razón saben que simplemente no pueden acercarse a Jesús y saben que lo vamos a arrestar. No, porque sabían que la gente había dado esa bienvenida a Jesús. Porque si los líderes religiosos hubieran hecho eso, tenían temor de provocar un disturbio. Y ellos tenían ese temor de hacerlo. Así que ellos tenían que ser muy cuidadosos. Tenían que de alguna manera mantener en secreto el plan. Su plan era arrestar a Jesús después de la Pascua, después de la fiesta. Pero resulta, y usted sabe esto, que Judas les da
una oportunidad perfecta y arrestan a Jesús durante la fiesta, exactamente como Jesús lo predijo. Este es el escenario de todo lo que sucede en los 2 capítulos siguientes que también vamos a estar estudiando a lo largo de esta breve serie. Jesús, hermanos, predice el momento de su muerte y comienza pues su camino a la cruz. Y es en medio de este escenario que acabo de narrarles que Mateo nos comparte sobre un amor extravagante de María hacia Cristo. Mateo pues nos recuerda una escena del principio de semana. Es en la noche del sábado antes del domingo de Ramos. Jesús está en un pueblo llamado Betania. Betania quedaba aproximadamente a 3 kilómetros de Jerusalén, es decir, bastante cerca para poder trasladarse de un pueblo hacia otro. Jerusalén, Betania, Betania, Jerusalén, y así. Y ahí vivían sus amigas María y Marta, junto con su hermano Lázaro. Y ustedes ya saben de quién estamos hablando, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Jesús dice que estaba cenando y llega una mujer. ¿Y qué más? Pues unge la cabeza y el cuerpo de Jesús con un perfume demasiado caro. Versículos 6 y 7, vamos a la lectura. Recuerden, estamos en Mateo 26, versículos 6 y 7. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. La ciudad de Betania era un lugar habitual para Jesús. Realmente, hermanos, no sabemos ni queremos especular quién era Simón el leproso, aunque lo más probable es que fuera ex leproso. Probablemente era alguien a quien Jesús pues conocía. Y sabemos por los otros evangelios que María, que Marta y Lázaro también estaban presentes en ese lugar, por lo que incluso podría ser que donde se encontraba Jesús sea la casa de ellos. Algunos incluso estudiosos han sugerido que este Simón era el padre de María, de Marta y de Lázaro. Por eso que estaban ahí. Y si Jesús lo hubiera sanado de lepra con anterioridad, eso definitivamente podría explicar esa relación tan estrecha que Jesús tenía con toda la familia. Mateo no nos da el nombre de la mujer, pero el Evangelio de Juan nos indica que se trata de María. ¿Quién era María? Pues era la hermana de Marta y de Lázaro. Mateo nos dice que el perfume que usó María era demasiado caro. El Evangelio de Marcos nos dice que ese perfume valía más que el salario de todo un año. Incluso, hermanos, el frasco que contenía el perfume, ¿saben qué? Tenía un precio altísimo, solamente el frasco. Y el perfume también. O sea, era caro. Ahora, fíjense esto. El frasco era como una botellita y tenía un cuello bastante largo. Y para poder hacer uso del perfume tenían que quebrar ese cuello de la botella para poder usarlo. No había otra manera de que se use. Imagínense, se iba a gastar el perfume y además la botella quedaba inservible. Ahora, es interesante que el relato de la traición de Judas sigue inmediatamente a este episodio. María derrama sobre Jesús un perfume muy caro, mientras que Judas traiciona a Jesús por una cantidad irrisoria de 30 monedas de plata. María da todo y más, mientras que Judas vende al maestro por apenas 30 monedas de plata. ¿Para qué servían 30 monedas de plata? Apenas para comprar un esclavo, pero no cualquier esclavo, sino un esclavo que estaba en malas condiciones, que estaba enfermo o que estaba herido, es decir, los esclavos de menor valor. Para eso servían esas 30 monedas. Contraste uno con el otro.
Por eso que ponen uno a continuación de otro, para poder entender esto. El ungimiento, hermanos, de la cabeza de Jesús el ungimiento de la cabeza de alguna persona se hacía habitualmente con aceite. Y cuando se hacía ese ungimiento, no lo hacían a todos, sino cuando había un invitado especial. Y luego de ungir su cabeza, también se le lavaba los pies. Esa era la tradición. Pero ahora María, fíjense, en lugar de poder usar un aceite común, está usando un perfume muy caro. Y ven esto, no solamente unge la cabeza de Jesús, sino que vierte toda la botella sobre su cabeza. Toda, completamente. Y una vez más, vemos, hermanos, este acto de amor extravagante y tal vez podríamos decir hasta excesivo. Y esto contrasta directamente con los sacerdotes del templo, a quienes se nos dice que cuando iban a pagar a Judas, antes de hacerlo, contaron cuidadosamente las monedas, las 30 monedas de plata. Ellos querían asegurarse de no darle ni siquiera una moneda extra a Judas, mientras que a María no le importa. María no se viene con pequeñeces. María aquí la vemos con una entrega audaz. Podríamos decir hasta descuidada, deliberadamente agarra y toda la botella lo está vertiendo sobre la cabeza de Jesús, permitiendo que ese perfume pues se extienda, ¿verdad?, por todo su cuerpo. Y el Evangelio de Juan nos dice que ella también derramó un poco de este perfume, tal vez lo que restaba, y lo vació sobre los pies de Jesús y secó sus pies con sus propios cabellos. La palabra Cristo o Mesías, de hecho, significa el ungido, por lo que María unge a su Mesías con este extravagante acto de amor. Mateo nos dice que los discípulos se opusieron de alguna manera a este acto extravagante. Versículo 8 al 9, mire lo que dice. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Hermanos, lo que están haciendo es que los discípulos observan con incredulidad cómo es posible que María rompa el frasco que vale demasiado y él invierta todo el perfume que también tiene un alto precio y derrame María este costoso perfume sobre la cabeza de Jesús y se ofende por ese desperdicio de dinero, y lo pongo entre comillas. Se ofende. ¿Acaso no hubiera sido mejor vender el perfume y dar el dinero a los pobres? Déjenme decirles esto. Esta es una objeción bastante razonable, no podemos estar juzgándolo. Es verdad que era demasiado dinero. De hecho, Dios nos manda que nosotros cuidemos de los pobres, ¿sí o no? ¿Es verdad o no? Sí. De hecho, en el capítulo anterior de Mateo 25, Jesús incluso dice que una de las principales formas en que nosotros mostramos nuestro amor por Él, por Dios, es cuidando de los pobres. Pero fíjense esto: los discípulos están mirando el costoso perfume que corre de repente por el cabello de Jesús y que incluso está cayendo al suelo. Y lo único que pueden pensar es: ¡qué desperdicio! Siempre habrá personas, hermanos, que consideran seguir a Cristo un desperdicio. No tiene nada mejor que hacer que ir a perder tu tiempo allá el domingo. ¿No has escuchado eso? En una oportunidad un pastor dijo lo siguiente. Dice: yo recuerdo que cuando estaba estudiando, mi profesor de física en la escuela secundaria me reprendió cuando él supo que yo quería o aspiraba a entrar al ministerio. De hecho, me dijo: qué desperdicio, siendo tan inteligente, ¿por qué quieres tú hacer eso? En una entrevista que le hicieron a uno de los hombres más ricos del mundo, que todo el mundo lo conoce por su nombre al menos, Bill Gates,
que es el dueño de Microsoft, de Windows, de todo lo que nosotros usamos para Excel, Word, PowerPoint y todo lo demás en las oficinas, cuando le preguntaron su opinión sobre Dios y la iglesia, la respuesta de Gates fue lo siguiente. Y permítame, voy a leer para ser exacto. Dice: solamente en términos de asignación de recursos de tiempo, la religión no es muy eficiente. Hay muchas más cosas que podría hacer un domingo por la mañana. Es un hombre secular, ¿qué podemos esperar? Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. ¿Sí o no? De manera similar, hermanos, los discípulos se están oponiendo a ese despilfarro de dinero. Pero Jesús defiende la demostración de amor de María. Mire, versículos 10 al 13. Permítanme. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Hermanos, Jesús, si usted se da cuenta, está defendiendo a María por haber hecho algo hermoso para él. Donde los discípulos solamente vieron un desperdicio, Jesús está viendo una hermosa demostración de amor. Y en cuanto a ayudar a los pobres, siempre habrá tiempo para ayudar a los pobres. Pero Jesús sabe que su tiempo es limitado. Y por más importante que sea para Dios ayudar a los pobres, había aún algo más importante aquí, en este mismo momento. La cruz se avecinaba a un futuro casi próximo, pero casi inmediato. Y Jesús les dice a sus discípulos que esta mujer, al hacer ese acto de amor, ungiéndolo con ese perfume, de alguna forma lo está preparando para la sepultura. Podemos nosotros entonces, a través de estas palabras, entender que María comprende lo que está pasando en ese momento. Los discípulos todavía no les ha caído el 20 de que Jesús va a morir, pero María sí lo entiende. María había pasado mucho tiempo a los pies del Maestro. María había estado escuchando de él sus enseñanzas, aprendiendo de él. Ella sabe lo que significa Jerusalén para él. Y esta podría ser la última vez que vea a Jesús, y por eso es que María se atreve a dar lo mejor que tiene en esos momentos. Ella lo da todo. Ella rompe ese frasco de alabastro, ese frasco de perfume, y vierte todo el perfume sobre la cabeza, sobre sus pies, y seca sus pies con sus cabellos. Lo que hace María es mostrar a Jesús un amor extravagante, un amor contracultural que deja sin aliento a cualquiera que entiende lo que está pasando en estos instantes. Y Jesús llama a este acto algo hermoso. Y como resultado, Jesús dice que lo que ella hizo en ese momento será predicado junto con el Evangelio. ¿En dónde? En todo el mundo, para memoria de ello. Por eso, hermanos, el ungimiento de Jesús de parte de María sirve tanto como un ejemplo, pero también como un memorial. Es un hermoso ejemplo para nosotros de una devoción ilimitada hacia Cristo. Y es un monumento a María por esa devoción amorosa hacia su Salvador. Y tal como Jesús lo predijo, su historia todavía el día de hoy se cuenta en todo el mundo. Está registrado para nosotros en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Juan. Y aquí hoy día, reunidos en este año 2024, 2000 años después, incluso en otros lugares más lejanos que el nuestro, todavía seguimos hablando de la historia de María cuando unge al Maestro, cuando unge a Jesús, lo cual
¿Qué nos demuestra? Nos demuestra que lo que Jesús dice siempre se va a cumplir. Siempre se va a cumplir. Jesús dijo que esta historia de amor extravagante de parte de María se contaría junto con la predicación del Evangelio, y así es. Y esta es realmente la clave de todo el acontecimiento. El ungimiento es inseparable del Evangelio, porque en la cruz Dios mostró su extravagante amor por nosotros. Dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto es el amor. Dios envió a su Hijo. Cuando María, hermanos, mostró su amor a Cristo, dio lo mejor de ella. Dio todo lo que ella tenía de alto valor. Y cuando Dios mostró su amor por todos nosotros, Él también dio todo lo mejor que Él tenía. Envió a su único Hijo, Jesús, a morir en la cruz por nuestros pecados. Ahora bien, Dios no solo envió a Jesús, sino que Jesús vino voluntariamente. Recuerde, Jesús dijo a sus discípulos, en el versículo 1 y 2, voy a volver a leer, ya lo leímos al inicio, dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Si ustedes se dan cuenta, Jesús sabía que la cruz era lo que continuaba. La cruz era lo que vendría. Él, sabiendo, podría haber dado media vuelta y ¿saben qué? Pues me rajo, ya no voy a la cruz. En cualquier momento podría haber pasado eso y haber caminado en sentido contrario a la cruz, pero no lo hizo ni un solo instante. Al contrario, Él puso en marcha cada uno de los acontecimientos y vino voluntariamente a morir por amor al Padre y por amor a cada uno de nosotros que somos salvos, que somos sus hijos. Y es como si Él dijera: Padre, llévame a la cruz. Y en el amor asombroso, sorprendente y extravagante de Dios, el cuerpo de Jesús fue quebrantado y su sangre fue derramada por ti. Y así, hermanos, como se rompió ese frasco de alabastro y se derramó el perfume, el cuerpo de Jesús fue quebrantado y su sangre derramada para el perdón de cada uno de nuestros pecados. ¿Te das cuenta? No hay mucha diferencia entre lo simbólico, pero lo de Cristo es superior, desde luego. Y por muy valioso, hermanos, que fuera el perfume de María, no se puede comparar con el valor infinito de la sangre de Jesús. Y en 1 de Pedro 1, 18 y 19 nos dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. María ungió la cabeza de Jesús, la cabeza que muy pronto estaría ensangrentada y magullada, la cabeza que tendría una corona de espinas que presionaría con toda su fuerza sobre su cráneo. María ungió la cabeza sagrada de Jesús, que fue herida por ti y también por mí. Ella ungió su cuerpo, que fue partido, que fue molido, que fue hecho pedazos por ti y por mí. Ella ungió los pies, que fueron traspasados por esos clavos, por ti y por mí. Y como resultado, Jesús dijo que la historia de María sería compartida junto con el Evangelio. El amor extravagante de María por Cristo sería compartido junto con el amor extravagante de Dios por nosotros. Lo que nos lleva a nuestro tercer y último punto en esta mañana: nuestro amor extravagante por Dios. 1 de Juan 4, 19 dice: amamos
porque Él nos amó primero. Dios no nos ama porque nosotros le amamos primero. No. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nuestro amor por Dios siempre será proporcional a nuestra comprensión de su amor por nosotros, a menos que no comprendamos. Yo quiero preguntarles esto: ¿entiende usted el precio que Jesús pagó por ti en la cruz? ¿Te das cuenta real y genuinamente cuánto te ama Dios? Pues si lo haces, entonces tendrá un efecto profundo en tu amor por Dios. El Evangelio siempre va a exigir una respuesta. ¿Por qué? Por lo siguiente: Dios mostró su amor extravagante, contracultural, con cada uno de nosotros, cuando envió a su Hijo a morir en la cruz. Y esa es la razón por la que nosotros debemos dar lo mejor para Él. Y por eso, en esta mañana quiero preguntarles: ¿qué estás sacrificando por Cristo? ¿Qué estás dispuesto a derramar por Él? ¿Qué estás dispuesto, y lo pongo entre comillas, a desperdiciar por Él? El amor y la adoración a Jesús son mucho más importantes que cualquier otra cosa. Incluso más importantes que ayudar a los pobres y necesitados, como lo expliqué hace un momento. Más importantes que nuestra familia, que nuestros hijos, que nuestro cónyuge. El amor y la adoración a Jesús es mucho más importante que todo ello. Dios ordenó que nosotros debemos ayudar a los pobres. ¿Es verdad? Por supuesto. Pero, ¿saben qué? Pero el amor, la adoración, la alabanza a Dios es mucho más importante que eso. Algo que Dios, el Padre, como Cristo, nos ha ordenado definitivamente que hagamos. Pero ¿saben qué? No hay punto de comparación. Jesús es el más valioso. Jesús es verdaderamente el digno de tu adoración. Y en esta hora pregunto esto: ¿cuál es tu frasco de alabastro que está lleno de perfume en esta mañana? Que estás dispuesto a derramar hasta la última gota por Jesús. ¿Qué es lo más importante o valioso en tu vida para ti? ¿Es tu familia? ¿Tus hijos? ¿Tu cónyuge? ¿Tus estudios? ¿Tus series de Netflix que no te los puedes perder? ¿O cualquier otro deporte? ¿Qué? Tal vez es el dinero. Tal vez es la influencia. Tal vez es tu artista favorito. ¿Quién tiene mayor valor? Tal vez es la aprobación de tus amigos. ¿Quién? ¿Qué es lo más valioso? ¿Estás dispuesto a darle todo a Jesús? ¿Se lo darías todo en esta mañana y decir: me cayó el 20, Señor? Que no hay nada más valioso que tú. Hermanos, ningún sacrificio que hagas por Jesús es demasiado grande. María mostró ese amor extravagante por Jesús cuando ella rompe ese frasco de alabastro y derrama todo el perfume sobre Cristo. Dios mostró su amor extravagante por nosotros cuando el cuerpo de Cristo, su Hijo amado, fue quebrantado y derramó no un perfume, sino su propia sangre por cada uno de nuestros pecados. Cuando verdaderamente comprendemos ese amor extravagante de Dios por nosotros, es que nosotros estaremos dispuestos a mostrar nuestro amor extravagante también por Él, ofreciéndole no una parte, sino lo mejor que nosotros tenemos hacia el Señor, y derramándonos ante Él en adoración, en amor, en servicio y en alabanza.
Frederick Brunner describe este pasaje de Mateo como un llamado a la adoración a medida que nos acercamos a la narrativa de la pasión que sigue. Y permítame leer. Dice, hablando de Mateo, del pasaje que estamos estudiando el día de hoy, él dice: es un portal que conduce a la pasión, que dice, el camino para entrar en ese terreno sagrado es como el de esta mujer, con un corazón lleno de devoción. Es un llamado a la adoración. Que este pasaje, hermanos, también se convierta en nuestro llamado a adorarle a Él. Al entrar en esta temporada que pues nos conduce definitivamente ya a Semana Santa, Viernes Santo y luego la Pascua, y como María, que podamos entrar en esta temporada con un corazón lleno de devoción, lleno de alabanza a Jesús, nuestro Salvador, porque lo conocemos cada día más. Y que esa sea nuestra reflexión final. Que el Señor les bendiga.